hemos visto en forma individual en otros órdenes. Y bueno, independientemente que algunas no las haya dado yo, pero vamos a remarcarlas aquellas en lo que respecta a ácaros y a dípteros, que son uno de los dos órdenes que tienen representantes en este cultivo de gran importancia. Ya las he recalcado yo, las características y los problemas que causan. Y vamos a ver qué otras plagas aparecen en los cultivos de los citrus, fundamentalmente porque la producción de citrus o de cítricos en la provincia de Corrientes es de singular importancia, siendo que también, inclusive no tan solo en la producción para abastecer la demanda nacional, sino que también hay producción con fines de exportación. Por lo tanto, toda aquella sanidad que se pueda realizar en estos cultivos es de singular importancia, puesto que no tan solo la aparición de los síntomas causados por los daños de estas plagas desprecian el valor final de la cosecha, sino que en algunos de los casos puede llegar a desmejorar la calidad y en algunos casos llegar a destruir totalmente la producción, como es en el caso de mosca de los frutos. Así que, bueno, vamos a ver hoy cuáles son los de singular importancia. Algunos que nos quede pendiente, queda el Power y un archivo adjunto en la página de Facebook, que es de la cátedra, que ya todos ya se los he descrito o se los he mencionado en veces anteriores, así que bueno, de ahí lo que pueda faltarnos y los que necesiten en algunos casos rever algunos temas que se hayan dado ahora o que no hayan quedado claros, lo pueden ver ahí en ese informe que tiene la página. Así que bueno, empecemos con lo que es las plagas. Como dije anteriormente, todas las medidas que se tomen para disminuir la incidencia de las poblaciones de insectos plagas o disminuir los niveles poblacionales de los insectos plagas debe partir fundamentalmente de los datos y de las conclusiones que pueda obtener a partir del monitoreo, que en el caso de los citrus y en el caso de la provincia de Corrientes, por el hecho de que en distintos lugares y aún dentro del mismo lote o del mismo campo del productor o de la finca, se implanten cultivos de diferentes periodos o diferentes momentos de cosecha. Por eso es que vamos a tener cultivos en que son de producción temprana, otros de intermedia y otros de cosecha tardía. Por eso que desde el momento, desde febrero o marzo, comienzan a haber cosechas ya, siendo que el cultivo es un cultivo plurianual, y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el monitoreo, por cuanto la incidencia de plaga no se da en un solo momento, o sea, no se da en un estado fenológico, sino que se da a lo largo de todo el cultivo. Por eso es que el cultivo de citrus o las plantaciones de citrus deben ser monitoreadas permanentemente en busca de aquellos artrópodos que produzcan una gran incidencia o no, o que, incidencia en forma directa por su tipo de alimentación, o que sean transmisores de otras enfermedades, de otras virosis, que también disminuyen la producción. Entonces, como decía, un monitoreo debe ser en forma permanente, ya sea que el cultivo esté en floración o que esté en un estado vegetativo. Como pueden ver ahí ustedes en un esquema así muy resumido, si bien los citrus tienen la floración a partir de septiembre, a partir de ahí durante 6 meses más o menos están en un periodo de floración, pero
que es la parte que fundamentalmente nos importa, puesto que a partir de ahí se obtiene los frutos y es nuestro objetivo, pero que la planta y las temperaturas que acompañan ese cultivo hacen que tengamos que estar permanentemente. Entonces es un esquema que tiende a orientar al productor o al asesor técnico de los momentos de hacer el monitoreo. Como les decía, en un primer momento, en los momentos de floración, que se van a dar alrededor de septiembre, agosto, fin de agosto, independiente, por supuesto que también esto influye con las temperaturas ambientales y que, si bien uno puede decir septiembre, pero las floraciones a veces se suelen retrasar o adelantar, y fundamentalmente porque son dependientes de los factores climáticos. Entonces, en esos momentos, en cuanto los primordios florales se encuentran en un estado, como su nombre lo indica, son primordios, en un estado con alto contenido de humedad y muy turgentes y muy tiernos. Por lo tanto, tanto los tritón como los pulgones son uno de los principales artrópodos que comienzan en el periodo de floración a incidir. Como se podrán imaginar, si decimos a partir de septiembre tenemos incidencia de estas plagas y decimos que todo el año, es en ese momento que tenemos que continuar después observando la planta, puesto que se pueden dar en los meses siguientes la aparición de ácaros, el minador de los citrus, cochinillas y otros artrópodos que no tan solo pueden producir daños, sino que al aplicar diferentes medidas de control que surgen del monitoreo, la destrucción de algunas plagas puede conllevar a la destrucción también de sus enemigos naturales, o sea, aquellos insectos autóctonos que, si bien no son eficientemente efectivos, realizan una labor de control con aquellas plagas del cultivo y cuya desaparición de esos controladores naturales disparan determinadas poblaciones, puesto que aquel factor limitante que las mantenía a raya ya no existe, por lo tanto, sus poblaciones comienzan a disparar. Y esto es lo que conocemos como una resurgencia, o sea, aquellas plagas, en cuanto se disparan luego de eliminarse su controlador, lo llamamos como una resurgencia o plaga secundaria. El modo de recorrer los lotes, hay una modalidad base, y yo después le voy a mostrar un esquema de cómo se revisa cada planta. Pero se toma como medida base o un parámetro, una medida arbitraria, que después cada uno, ya sea como técnico o como productor, la puede modificar, pero se establece una determinada cantidad de plantas mínimas que se deben monitorear en cada lote, suponiendo que cada lote esté integrado, porque por supuesto que esto valora entre 500 y 4.000 plantas, eso, como se podrán imaginar, no es que se puso un nombre al azar, ¿no es cierto?, sino que son medidas de esas cantidades de plantas dependiendo del tipo o del diseño de plantación, ya sea que se hagan líneas paralelas o enfrentadas o entre bolillos, y eso va a hacer variar el número. Eso no quiere decir que en un lote, en una hectárea, puede haber 500 plantas o 4.000. Lo que quiere decir esa numeración es que, dependiendo de la cantidad de plantas que más o menos se encuentren en un lote, en una hectárea, con una alta densidad que puede ser de 500 plantas, las 4.000 plantas se pueden encontrar, como se imaginarán, hasta 10 hectáreas, aproximadamente, variando, ya decía, del diseño de plantación. Entonces, en ese esquema de una hectárea que puede estar integrada por 500 plantas, se considera como aceptable el revisar en ese lote alrededor de 10 y 30 plantas. Y en esas plantas vamos a observar, en el caso de que la plaga que esté afectando sea los frutos, vamos a recoger los frutos y las vamos a observar en forma directa. Pero como les decía hoy, puede ser que
en el momento de monitorear, porque decía que el lote se debe monitorear durante todo el año, puede ser que el momento que el técnico elija para monitorear, el cultivo todavía no esté en fruto. Entonces, por lo tanto, si ahí me dice que debo monitorear 10 a 20 plantas y media 5 frutos, ¿qué es lo que voy a monitorear si no tengo frutos? Bueno, lo que se monitorea en ese caso son las hojas y los tallos, y ahí vamos a ver después, como veamos dónde se ubica cada una de las plantas, vamos a ver qué es lo que posiblemente podemos encontrar, ya sea que en esas hojas, en esos tallos, o en esos frutos, o en esos primordios florales, si es que la planta todavía no estuviese su fruto en un pleno desarrollo. Las principales plagas que podemos encontrar son ácaros, fundamentalmente, por su tamaño y por el lugar donde se los ubica, o donde se ubican, o donde se esconden. Los ácaros son una de las principales plagas, puesto que las grandes cantidades de grietas o hendiduras que pueden tener los tallos de los citrus encuentran muchos lugares donde pueden encontrar refugio en los momentos de que el cultivo no se encuentra todavía en producción, en estado reproductivo, pero puede ser que en un estado vegetativo el cultivo se encuentre en su hendidura. También es muy típico que encontremos cochinillas, pulgones. Los pulgones son uno de los principales plagas del cultivo, puesto que por su modo de alimentación, tipo aparato picador suctor, es probable que no tan solo el daño lo produzcan en forma directa, sino también sean transmisores de otras enfermedades. Y una de las principales enfermedades que transmiten los pulgones es la cancrosis. La cancrosis es una enfermedad producida por una bacteria, la cual en el mercado es castigada con mucho rigor, y mucho más todavía para aquellos frutos que se dedican a la exportación. También vamos a encontrar cotorritas o cílidos, y ahí vamos a encontrar una de las principales plagas que, como también les mencionaba en el caso de los pulgones, son transmisores de otra enfermedad, y en el caso de la chicharrita, que ahora después se las voy a mencionar, es la productora o la transmisora de la enfermedad del guanglombi, el HLB, que es producida o es transmitida por el aparato bucal de estas cotorritas, a pesar de que sean insectos que en forma directa no producen un daño muy, muy importante, muy grave, pero sí son los principales transmisores de esta enfermedad, que es una enfermedad que a nivel mundial está produciendo grandes estragos, y en algunos casos, en algunos países, están replanteándose la producción citrícola debido a que los avances técnicos que hay en este cultivo para contrarrestar los efectos de esta bacteriosis, de este HLB, todavía no son lo suficiente como para enfrentar en forma exitosa los daños provocados por esta bacteriosis. Entonces están replanteándose, puesto que en el caso de no poder controlarlo, como pasa en muchos países, esta enfermedad produce la muerte total del cultivo y la diseminación, la difusión o la dispersión de esta enfermedad a grandes superficies en muy poco tiempo. Entonces, estas cotorritas son los principales productores o vectores de esas enfermedades. En el caso de la mosca de los frutos, como ya hemos visto cuando vimos dípteros, ya sabemos las condiciones, o sea, las características del insecto. Y en este caso es una de las principales plagas, puesto que hay programas nacionales que tienden a disminuir los niveles poblacionales, y ahí donde mencionábamos la vez pasada cuando hablábamos de dípteros, de este díptero, ya sea de Celastitis capitata o Anastrefa parterculus, hablábamos del tratamiento del uso de la técnica de macho estéril. En el caso de minador, también el minador es un lepidóptero, que también es uno de los que produce, que la producción de los daños que ellos producen sirve también como entrada para el ingreso de la bacteriosis, como decía hoy, de la cancrosis de los citrus. Tanto en los pulgones como los minadores, el hecho de causar daño o heridas en las hojas son los puntos de entrada que toma la cancrosis para ingresar a los cultivos. Y después hay otros lepidópteros, tricicoleópteros, que también producen un cierto daño. Vamos a ver, como dijimos hoy, algunos ya, como les decía,
algunos ácaros ya los hemos descrito o los hemos mencionado, si no los pudimos mencionar, no los pudimos describir cuando vimos ácaros, pero en este caso estamos hablando de un tetraníchido, es el Eutetranichus banki, que es el ácaro de Texas. Recuerden cuando vimos Tetranichus urticae, veíamos que tenía un cuerpo rojizo con manchas laterales. En este caso también vamos a encontrar manchas rojizas en los laterales del cuerpo de este ácaro. Y por el modo de alimentación también puede producir manchas cloróticas, y con la consecuente disminución de la capacidad fotosintética. Este ácaro es muy importante monitorearlo o buscarlo en la parte superior de la hoja, a diferencia de los otros ácaros que se encontraban en la parte inferior. Siempre hay que ayudarse con una lupa porque son individuos muy pequeños. Hablábamos siempre de menos de 1 milímetro y qué cosa que a veces, y por los lugares donde se encuentran las hendiduras, a veces es difícil encontrarlo, entonces es necesario sí o sí ayudarse con una lupa para poder detectar su presencia. Lo que veo también en este caso, como decía, en caso de que no se encuentren los frutos, es necesario también seguir monitoreando otras partes, puesto que este ácaro se detecta su presencia no tan solo en las hojas, y especialmente en las hojas en las zonas cercanas a las nervaduras. Por eso, esta guía, no tan solo de la descripción del insecto, sino del lugar donde buscarlo, puede servir para ahorrarnos mucho trabajo y ver dónde podemos encontrar o no este ácaro. Pero saber que si lo encontramos, de quién se trata y que si realmente es una plaga. Acá también vimos otros los eriófilos, que yo se los mencionaba la vez pasada, que la diferencia entre los tetraníchidos y los eriófilos era la forma alargada que tenían estos ácaros, y que a diferencia también de los otros ácaros, estos ácaros tenían 3 pares de patas, a diferencia de los otros que tenían 4 pares de patas. O sea, no tan solo su forma alargada y anillada de la forma de su cuerpo, sino la presencia de un par de patas menos que tiene su cuerpo. Entonces, si lo veo a la lupa, puedo concluir en una primera instancia de qué tipo de insecto se trata, si es un eriófilo o un tetraníchido. El ataque de este ácaro producía, como ataca la corteza, o sea, la epidermis del fruto, ese ataque produce la liberación de los jugos celulares, y esa liberación de jugos celulares al contacto con el oxígeno produce una oxidación, y en algunos casos puede producir un brillo, que luego ese brillo se debe a la eliminación de los jugos celulares, y posteriormente un color ocre, cobrizo, o como si fuese un color de tipo marrón oxidado, y se debe al tostado o a la oxidación de los jugos celulares. Este ácaro también se lo monitorea tanto en frutos como en hojas, o sea, y fundamentalmente en los frutos, cercano a la zona del pedúnculo de flores, porque son los lugares donde se alberga o se esconde ante la presencia de factores ambientales adversos. Entonces, tanto en hojas como en frutos debo monitorear, pero si de lejos yo veo ese bronceado, ese color ocre, es muy probable que se deba al ataque de este ácaro. Pero fundamentalmente el monitoreo se debe basar en que determinar si el ácaro se encuentra en esos frutos, o sea, si las poblaciones de los ácaros se encuentran en ese fruto, o ya se encuentra en zonas donde todavía se están formando los frutos. Entonces, eso me debe servir de indicio de la medida de control que debo aplicar a futuro. Estos ácaros, como les decía, si comienzan los cítricos, comienzan a florecer en septiembre, el tamaño del fruto donde se comienzan a hacer las observaciones está alrededor de 3 meses más, o sea, 90 días posteriores. Entonces vamos a estar cerca de diciembre, entonces esa es la época en que estos ácaros comienzan a aparecer, y por ende es el momento de hacer el monitoreo. Y ahora la medida de control se aplica cuando
de esos frutos que hablábamos, de la cantidad de plantas que hablábamos hoy originalmente, detectamos la presencia de por lo menos 10% de esos frutos que tengan ácaros. Siempre el uso de la lupa. Bueno, este es el lugar donde, o sea, es una nervadura, es el lugar donde se encuentran estos ácaros y ese es el aspecto que toman ya de las exuvias, o sea, del pelecho externo que tienen estos ácaros. Y de la derecha es el síntoma que se provoca debido a la inyección de su aparato bucal para alimentarse. El ácaro de los yemas, ya lo vimos la vez pasada, es otro heliófilo. Produce deformaciones, como mencionaba la vez pasada, que algunos atribuyen esta deformación del fruto a problemas de fecundación. No es un problema de fecundación, es un problema causado por este ácaro, que esa sería Sheldoni, que produce el ataque cuando se encuentran los primordios florales y ahí ya el ácaro está atacando. O sea, cuando la fruta, cuando los pétalos se cierran, porque ya se ha producido el cuajado de frutos, en esa parte interna de la flor ya cerrada y cuajada, ahí ya se está desarrollando de que no veamos síntomas si el ácaro se encuentra en esa parte interna. Este es el ácaro, es otro ácaro, Bevipalpus, hay distintos géneros, distintas especies. Bevipalpus ovatus es el ácaro de la lepra, que es el que produce eso. Y ese es un ácaro de la lepra que produce un síntoma que en algunos casos suele confundirse, o sea, si el ojo del técnico o el productor no están familiarizados con el síntoma, tiende a confundirse con la cancrosis. Yo le decía la vez pasada que en el caso de, para poder diferenciarlo, si el daño se debe a cancrosis o si se debe al ácaro, había que mirar el daño en forma de perfil. Si había una sobreelevación, como si fuese una zona corchosa en la forma de ese daño, se debía al efecto de la cancrosis, y si ese daño era en forma cóncava, se debía al ataque del ácaro. Entonces, pero que exteriormente, si yo desde lejos pretendo dar con seguridad de quién se trata, es probable que me esté equivocando porque desde lejos tiene síntomas muy parecidos. La cancrosis en la primera etapa se presenta de esta manera. ¿Sí? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces es importante que nos acerquemos, veamos con la lupa y si en esas heridas todavía se encuentra los ácaros. Y lo otro que también yo le hacía una comparación la vez pasada es que este ácaro tendía también a producir un síntoma parecido a lo que era el trips, pero el trips lo que tenía era que en la zona interna de la herida había islas de zonas no atacadas, o sea, había tener como estas manchas, pero en estas partes, cuando está necrótica acá, en la cancrosis voy a tener verruga, en este ácaro voy a tener zonas deprimidas, y en el caso de los trips, en las zonas centrales voy a tener, en la zona céntrica de la herida voy a tener zonas no atacadas. Esa es la forma característica y de diferenciar el ataque de ácaros, trips y cancrosis. Bueno, el otro ácaro es ácaro rojo de los citrus, también produce un ataque no tan solo en las hojas, sino que también ataca frutos. Produce también como en el caso de los trips, de los pulgones y de los ácaros, también como se produce, realiza la ruptura de la epidermis, o sea, del pericarpio del fruto, produce la liberación de los jugos y esos jugos se oxidan y por lo tanto producen esos plateados, como si fuese un chorreado que se originan tanto en la parte superior en el haz de la hoja, pero también produce en los frutos, produce ese chorreado, ese secado y ese oxidado de los jugos celulares. Ese también es otro aspecto que toma la fruta, o sea, esas manchas cloróticas que se ven en el haz, y el fruto también sufre como no es que sufre una deshidratación por la pérdida de los jugos celulares y la oxidación de los mismos. El ácaro blanco, como también ya lo vimos en plagas de la horticultura, Polyphago taxonemus latus, es un ácaro que también es un ácaro polífago, ataca no tan solo los cultivos hortícolas, sino que también cultivos a cielo abierto, como en el caso de cucurbitaceas o de algunas otras
verduras de hoja, pero también produce daño desde octubre, noviembre y hasta mayo, que es el periodo de cosecha, todo el periodo de fructificación y cosecha, hasta cosecha, estos ácaros, este ácaro blanco, produce su ataque. Este es el ácaro, recuerdan que les mencionaba, la diferencia el dimorfismo sexual que tenía Polifagos, que en el caso del macho tenía la espina esta que servían para el momento de la cópula. También produce un plateado en la zona de los frutos y tiene ese aspecto, a diferencia de los otros, tiene un color más claro, un color blanco cremoso. O sea, no desmejora la calidad interna del fruto, pero sí desmejora el aspecto y en algunos casos que los ataques sean muy severos, puede llegar a producir la deshidratación, o sea que interiormente pueda encontrar a los frutos con bajo contenido de jugos cerebrales. Este es otro ácaro, tetaníchido. Estos se caracterizan también por producir, se encuentra ataque en forma de colonia, pero producen tela, o sea, se caracterizan por producir lo que es una forma de diferenciarlo a simple vista, la presencia de telas o telarañas, es que se encuentran estos ácaros y debajo de esas telarañas realizan la postura y parte de su ciclo, y es lo que hace que pueda determinar en forma rápida la presencia de este ácaro. Siempre este ácaro lo vamos a encontrar ya sea en el envés de la hoja, ya protegiéndose de los factores ambientales, de la alta incidencia de luz solar y de las altas temperaturas. Por lo tanto, se alberga, lo vamos a encontrar en el envés de las hojas. Bueno, con respecto a ácaros, estos son los más importantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, seguimos con cochinillas. Bueno, en el caso de cochinilla, es otra de las plagas que son de singular importancia, pero que por los últimos tiempos estos insectos han tomado relevancia el hecho de que haya habido lotes que se han abandonado a la producción y son lugares donde es muy probable que el desarrollo de estas plagas sea muy rápido, y desde ahí, a partir de esos lotes abandonados de cítricos o de plantas donde no se les realiza un control sanitario ordenado, toman relevancia estas poblaciones y que por lo tanto a partir de ahí se diseminan o se distribuyen hacia otros cultivos. Van a encontrar ahí que dice el tema de gorra blanca. Se las cochinillas, por el hecho de tener una morfología en donde se desarrollan debajo de un escudo, ese es el estado inmóvil, pero llega un momento y ahí debajo se produce la cópula, se produce la multiplicación de ellos, y debajo de ese escudo se producen las eclosiones o la emergencia de los individuos de los estados inmaduros, y que a partir de esos escudos se levanta el escudo de la hembra y comienzan a emigrar hacia otros puntos de ataque, hacia puntos nuevos de alimentación, y que ese momento, cuando se están desplazando hacia otros puntos de alimentación, es el estado móvil, y ese es el aspecto externo que se ve, que toman, si uno lo ve a simple vista, como si fuesen puntos blancos, y que en el campo se les llama gorra blanca, que es el estado en que es más susceptible el insecto para controlarlo, puesto que todavía no ha generado su escudo de protección, puesto que se está desplazando, y por lo tanto es un momento apropiado para realizar ya sea la aplicación de medidas de control, que en este caso es muy aconsejable el tema de productos de principio activos, ¿no? Siempre estos tipos de insectos fundamentalmente atacan frutos y hojas. Por lo tanto, los momentos en que hay brotaciones y producción de flores son los momentos más oportunos para realizar monitoreo. Y vuelvo nuevamente a lo que decía anteriormente: los frutos o las floraciones se producen a partir de septiembre,
pero hay un escalonamiento en la fruta, en la producción de flores y frutos, porque la periodicidad en que se producen las cosechas, como decía hoy, temprana, intermedia y tardía, hace que también los ciclos de floración también sean en forma escalonada. Por lo tanto, desde septiembre a octubre ya es muy aconsejable realizar el monitoreo de estos ácaros para determinar su presencia en forma temprana. Y por supuesto, hasta el final del ciclo del cultivo, que es hasta cosecha, que puede llegar alrededor de marzo, abril y en algunos casos hasta mayo. Bueno, este es un ciclo que tiene un ciclotipo de cochinilla. Solamente lo tenemos en un esquema y muestra cómo se va observando, cómo es el estado móvil, cuál es el estado inmóvil de la producción de escudo y del momento de gorra blanca que le decía, que es el momento de mayor susceptibilidad de este insecto. Este es el aspecto externo que toma Niodera auranti. Ahí está el escudo y la forma circular, que es el caso de la hembra, y la forma alargada, que es el caso de los machos. La cochinilla blanca del tronco, les decía, estos son insectos que, como se dice su nombre, su ataque lo producen, y ahí ven los resquebrajamientos que se producen en las cortezas debido a la deshidratación de los troncos, debido a un gran ataque de esta plaga. O sea, es muy poco probable que en un cultivo de producción comercial encontremos esta situación, pero que sepan que este es el aspecto externo que toman o que ustedes van a buscar cuando vean o cuando estén buscando este tipo de plagas. Ya como dijimos hoy, es bueno, ya ustedes lo habrán visto, es del género de Miptera, es un cocoideo, y su monitoreo también a partir de los momentos previo a la floración y después durante todo el ciclo de floración hasta el momento de cosecha hay que monitorear continuamente la presencia de esta cochinilla. La cochinilla blanda Coccus hesperidium, es otro cochinilla, otra cochinilla, también el aspecto del escudo que es translúcido. Se deben monitorear fundamentalmente lo que es troncos, ramas y frutos, y para ver, puesto que estas cochinillas en la mayoría de los casos hay postura sobre postura, o sea, voy a encontrar poblaciones arriba de población, o sea, cuando el alimento escasea, o cuando los lotes de los cultivos son abandonados, las poblaciones de estos insectos es muy grande y vamos a encontrar poblaciones sobre población, o sea, insectos que a su vez realizan posturas sobre o se desarrollan a partir de otras poblaciones que ya están instaladas en el cultivo. Bueno, este es el aspecto externo que toma también Coccus hesperidium, es el aspecto translúcido que tiene su escudo. Y después cochinilla harinosa, Pseudococcus cryptus, no tan solo lo vamos a encontrar en citrus, sino también que vamos a encontrar este tipo de cochinillas en plantas ornamentales, plantas hortícolas. O sea, este insecto es un insecto muy porífago, y inclusive también vamos a encontrar una forma de resistencia que se produce o que se instala en nivel de raíz. O sea, que en ciertos casos, cuando determinadas plantas, que pueden deberse o no, que pueden tratarse de citrus o no, o en caso de plantas ornamentales, que exteriormente no veamos la presencia de ningún síntoma, ya sea enfermedad, de ningún otro problema causado por otro insecto, o de algún tipo de deficiencia nutricional, es muy probable que busquemos el problema en las raíces. Y es probable que en esos lugares encontremos a esta cochinilla en una forma epífita en las raíces, desarrollándose y alimentándose y produciendo inclusive la muerte de las plantas. O sea, ataques muy severos pueden llegar a producir la muerte de las plantas e inclusive la de citrus. Pero en caso de que en algunos casos se produzca defoliación o estado raquítico de los citrus o de las plantas ornamentales, busquemos los problemas en las raíces, porque es muy probable que encontremos estas cochinillas desarrollándose así, porque es una forma de resistencia que tiene este insecto. Bueno, ahí están mencionadas, no vamos a describirlas a todas, otras cochinillas que podemos encontrar acá en la zona o que no las encontremos.
en el caso de la cochinilla del olivo, o en el caso de otras que sean de otras zonas del delta que podamos encontrar en nuestras zonas con otros tipos de condiciones climáticas. El caso de los pulgones, también, como por su tipo de alimentación, como decía hoy, no tan solo son productores de daño directo, sino que también de su daño indirecto, que puede deberse a ya sea la transmisión de virosis o que por la producción de excrescencia, o sea, de sus excrementos, que son de alto contenido de humedad. En las partes inferiores de las plantas se desarrolla lo que es la fumagina, que son hongos que se desarrollan en las hojas a partir de las sustancias azucaradas que liberan estos pulgones al producir sus detecciones. O sea, vamos, no tan solo producen daños directos, sino indirectos. Y aquí vemos a la derecha un pulgón parasitado, que es un indicio de que está actuando, y su comparación con las poblaciones normales que no están parasitadas, para que tengan una idea cuándo está parasitado y cuándo no, para tener una idea también de la medida de control, puesto que aquí está actuando un controlador natural, que es el caso de un microhimenóptero. Y acá entramos a una de las principales plagas que, como decía hoy, el causante de la transmisión del HLB, en este caso es Dilobopterus. No confundan con Dilobopterus, que es un coleóptero, que es el bicho candado. En este caso es Dilobopterus costelamani. Son unas chicharritas que son transmisores de virosis. Tienen ese aspecto que se ve abajo, que quizás muchos los ven a veces en las noches de verano cuando son atraídos por la luz. Estos producen la picadura de alimentación en las hojas y transmiten los virus. Este es el cilio asiático del citru, este es el transmisor del HLB, el vector del HLB o Wanglombi, cuyo bacteria produce, en algunos casos, en casos extremos, produce la muerte de la planta. Pero que los síntomas, un complejo de síntomas que constituyen la sintomatología de HLB, comienza desde una clorosis en forma en las hojas, una clorosis en las hojas, en forma puntual que se va generalizando, que luego que empieza por la parte central de la planta, estas manchas cloróticas, que luego se va generalizando a toda la planta. La HLB es una bacteriosis de tipo vascular, por lo tanto se transmite a toda la planta, y esas bacteriosis después, en el caso de que la planta sobrevive en ese primer año de ataque, produce una gran producción de semilla en el fruto, una excentricidad, o sea, una deformación. Si uno corta el fruto en forma longitudinal, va a ver que el pedúnculo floral está, si bien no es un cilindro de forma de, como si dijésemos imaginariamente de norte a sur, sino que sufre una desviación, o sea, un desplazamiento lateral, y ese es uno de los síntomas que indica que esa planta, más allá de que no haya muerto, está atacada por el HLB. Hay también una maduración fuera de lo típico, que es que por lo general la maduración se produce desde la parte apical del fruto hacia la parte cercana del pedúnculo. En este caso se produce al revés. Comienza a madurar primero la zona del pedúnculo y después se madura hacia la parte apical. Esto es un problema, puesto que produce un problema en la cosecha del fruto, por cuanto no es una maduración normal. Bueno, ese es un complejo de síntomas que termina con la muerte. O sea, entonces, ese complejo de síntomas, esa enfermedad es causada, transmitida por este cilio, que es Diaforina citri, que es el principal vector que tiene esa posición así en forma de ángulo de 45 grados. Cuando yo lo veo en reposo sobre la hoja, lo veo en 45 grados. Tiene distintos estados ninfales que van pasando este cilio hasta llegar al estado adulto, que es lo que vemos acá. Este cilio desarrolla, les cuento un poquito más lo que es el tema HLB, desarrolla parte de sus ciclos en los citros, pero parte lo desarrolla en lo que es el mirto, Murraya paniculata,
y por ende en los lugares donde se lleva adelante un plan sanitario organizado, está prohibido ya sea la plantación de estos mirtos o la erradicación de los mirtos. Esto se los cuento para que sepan, si en algún momento se enteran que en la ciudad están sacando los mirtos o están cortando de raíz, es para evitar cortar el ciclo, puesto que lo desarrolla parte de su ciclo en estas plantas que no son los citros. Bueno, estos son los distintos estados, para que tengan una idea del tamaño como es comparado con los pulgones, sus estados ninfales, sus huevos, y el adulto, que lo vamos a encontrar en esa posición de ángulo de 45 grados en el haz de la hoja. Bueno, el tema de moscas blancas, ya estuvimos viendo cuando vimos plagas hortícolas, o sea, teníamos el complejo de moscas blancas cuando hablábamos de plagas de los citrus, plagas hortícolas, así que acá, bueno, ya un poco las obviamos. En el caso de mosca de los frutos, ya estuvimos viendo también en el caso de Cerasquites y Anatrefa, el uso de trampas y el uso de la técnica de macho estéril, que lleva a través de la radiación de las pupas de los machos de mosca de los frutos. Después el minador es otro problema, es otro lepidóptero que también produce este tipo de galerías en las hojas y que también sirve como entrada para cancrosis, o sea, todas las heridas que se produzcan en los frutos, en los tallos o en las hojas, cualquier herida, y ante la presencia de vientos, es muy probable que se produzca la aparición de cancrosis. Por eso es la obligatoriedad o la sugerencia de usar cortinas rompeviento en forma perimetral en los lotes de citrus. Por eso van a ver los citrus que llevan una sanidad controlada. El programa, para cumplir con los requisitos, exige la instalación de esas cortinas rompevientos, que puede estar constituida en una primera etapa con especies herbáceas y después con arbóreas, para disminuir el efecto del viento que produce heridas en las hojas, y esto favorece la entrada de cancrosis. Este es un lepidóptero, Philonyctes citrella, que produce estas galerías, semejante a lo que hace Tuta absoluta en el caso del tomate. Produce esa galería, se alimenta y después, cuando está por empupar, se larga al suelo y se entierra. Entonces, hay que monitorear permanentemente, pero estos síntomas son muy típicos, o sea, no hay que esperar a tener estos síntomas de forma generalizada, sino que monitorear de forma temprana, puesto que se ve desde lejos estos síntomas en el embés y en el haz de la hoja también pueden producir estos síntomas en hojas. Bueno, dicho esto, si bien no es una plaga muy importante para el tamaño poblacional que adquiere en ciertos casos, es el Ficus kirby, que en el caso de citrus no produce graves daños, pero sí produce daños en otro tipo de cultivo, como el caso de carozo y pepita. El otro es el perrito de los naranjos, es Papilio stoastoantiales, es un papiliónido, un lepidóptero, que le llaman perrito de los naranjos. Les comento porque le van a preguntar en el final, ¿y por qué le llaman perrito de naranjo? Bueno, porque su larva, que es esta que se encuentra acá abajo a la izquierda, si uno la toca, recoge la cabeza, o sea, el tamaño cefálico, y lo arruga como si fuese, y toma el aspecto de un bulldog. O sea, por eso es parecido, por eso le llaman perrito a los naranjos. Y en este caso puede ser que no observemos los excrementos que se produce a través de la alimentación. Y este es el adulto de un papiliónido, que lo habrán visto y que a lo mejor desconocen cómo es su larva. Bueno, acá hay otras orugas también que no son de o sea, sus poblaciones no toman gran dimensión, pero que es importante que por ahí también sepan que pueden encontrarse con algunos de estos lepidópteros. En el caso de hormigas, ya se imaginarán cómo es. En el caso de formícidos, de Ata, género Ata y Acromilmex, son los dos géneros que podemos encontrar de himenópteros, y los daños que producen, ya sea por la alimentación indirecta, por la cosecha de hojas, o por la producción de nidos u hormigueros que dificultan las labores interpersonales entre los niños y los adultos. Bueno, aquí hay otros coleópteros que probablemente tienen un purpuliónido, que los encontremos.
Algunos serán vícidos, que producen la destrucción del tallo, o sea, los adultos ponen sus huevos a nivel muy cercano del cuello del tronco, o sea, a nivel cerca del nivel del suelo, a pocos centímetros, más o menos unos 30 centímetros del suelo, colocan sus huevos y sus larvas ingresan, produciendo galería la destrucción ya sea de ramas o de troncos. En el caso de trips, esto también, Franquiniella rodeos o Heliotrip hemorroidalis. Este Heliotrip hemorroidalis también lo podemos encontrar en hortícolas, es una plaga también polífaga, produce la deshidratación. Fundamentalmente, yo les decía, cuando hablábamos de trips, cuando hablábamos de plagas hortícolas, decíamos que el momento de monitorear trips era el de flor abierta, y era el de flor abierta porque estos trips, su principal fuente alimenticia para poder madurar sus órganos sexuales es el polen de la flor. Por eso es importante que cuando se produzca la floración de agosto, septiembre, ya estemos monitoreando para monitorear no tan solo las plagas que mencionamos anteriormente, sino también estos trips que producen sus daños, ya como les decía hoy, en donde producen la deshidratación de la epidermis, dejando lugares de islas, donde no atacan. Este es el tipo que le decía, en mandarina murco, esa zona central del daño produce como si fuesen coronas y en el centro una zona no atacada. ¿Por qué producen eso? No lo sé. Es biología celular, es biología entomológica. Ahí están los dos tipos de trips, Heliotrip hemorroidalis y Franquiniella rodeos, son los que producen ataque en situ fundamentalmente. Bueno, muy rápidamente y quizás con algún punto que quede por aclarar, pero vamos a aprovechar este momento si es que tienen alguna consulta para hacerla o es necesario que se aclare. Todo lo que quieran hacer como preguntas, estamos dispuestos para escucharlos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo le hago una pregunta. Sí. Si es posible en estos momentos encontrar alguno de todos los insectos que mencionó recién. Es probable que encuentres si O es sea, que... en el cultivo, ¿no? Sí. Es probable que si algunos sitios todavía se encuentran en periodos de cosecha, es muy probable que por las temperaturas vayas a encontrar. Seguro vas a encontrar cochinillas, ¿sí? Porque aunque sea el escudo que quedó en la planta o en las hojas o en los troncos, los vas a tener porque van a pasar el invierno protegidos bajo esos escudos. Puede ser que encuentres ácaros en las hendiduras, o sea, como ya pasó el momento de alimentar, mejor dicho, en aquellas plantas que todavía están por cosechar, es probable que tenga efectos de ácaros, mejor dicho. Casi seguro que no en las mandarinas, en los frutos ya maduros, porque como la corteza de la fruta ya está dura, es muy poco probable que se pueda alimentar. Y lo que sí puede ser que encuentres ácaros en las hendiduras de los troncos o en algunos pliegues de las hojas o en algún fruto que haya quedado sin cosechar, es muy probable que en algunas hendiduras encuentres ácaros. O sea, entonces sería importante que monitorees, no tan solo porque te vaya a producir un daño, sino para tener una idea de qué tipo de plagas te va a aparecer al año siguiente. O sea, hay que estar precavidos porque en septiembre, vos fíjate que desde ahora que cosechas hasta septiembre tenés 6 meses. Entonces, si terminás las cosechas, si terminás allá por abril, mayo, junio terminás, viene ya un periodo en que los insectos entran en letargo por las temperaturas, pero lo cual no quiere decir que no esté. Entonces, es probable que lo encuentres, pero que no encuentres produciendo daño, no vas a encontrar daños en ninguno de los que yo te mencioné. O sea, los ácaros ya van a entrar en reposo, los pulgones entran en reposo por las temperaturas, mosca de los frutos también ya va a entrar en reposo. O sea, puede ser que encuentres, pero solamente vas a determinar la presencia, pero no que estén produciendo daños, ¿eh? Y fundamentalmente a lo mejor yo prestaría atención a lo que es ácaros, que si bien no te van a estar produciendo daño, pero es probable que esté, ácaros y trips. Son los dos que te van a aparecer
en una etapa temprana el año siguiente, o mejor dicho, este año, porque si es septiembre ya estamos en este año, son los que primero probablemente te produzcan daños y cochinillas, que esas ya te van a quedar porque te van a quedar en tronco, en las ramas y van a... lo que sí, yo lo que creo es que aun cuando las encuentres, no estén en un nivel poblacional que aconseje una medida de control ya. Lógico, como digo siempre, toda medida de control va a depender del monitoreo y del nivel poblacional que encuentre. Ah, perdón, antes que me desconecte. Les voy a compartir algo, a ver si pero voy a entrar de vuelta para compartir una imagen que es cómo se monitorean los citrus. Cuando yo encuentro una planta, ven esta imagen, ¿no es cierto? ¿Ven la imagen del círculo con los distintos colores y los nombres, la letra N y S arriba? ¿Se ve? Bueno, sí, ingeniero, bueno, se ve. si ustedes toman, ¿de acuerdo? Como dijimos la otra vez, 10 a 15 plantas, cuando yo monitoree cada planta, voy a dividir en cuadrantes la copa, suponiendo que esta es la posición del Sol de este a oeste, vamos a suponer, ustedes pues ya lo ubican de acuerdo a la posición o a la ubicación en el terreno. Vamos a suponer que el Sol se levanta de este lado y al atardecer está de este lado, entonces la copa del árbol recibe luz en toda la copa, ¿sí? Ya sea lo reciba a la mañana o a la tarde. Entonces, la presencia de luz puede inducir en ciertos casos la aparición o favorece la aparición de algunos insectos y de otros no. O sea, hay insectos que son favorecidos o se benefician con la presencia de determinadas longitudes de onda y otros no. Entonces, yo tomando ¿cómo es? El concepto de que el Sol recorre en esta dirección, es probable que en cierto momento el insecto se desarrolle o en este lado, o mejor dicho, en este lado o en este lado de la copa del árbol. Esto esquemáticamente es la copa de un citrus. Entonces, para no monitorear todo el citrus, ni tampoco zonas enfrentadas, para ser más aleatorio la observación con la lupa, yo voy a monitorear cuadrantes enfrentados, ya sea uno del lado, y siempre tendría que, si es este, tendría que ser el otro enfrentado. Entonces, la forma correcta de monitorearlo, un citrus o cualquier árbol frutal, siempre sería ubicarme de la zona de la posición de norte a sur y de ellos monitoreo un cuadrante del sector norte, del sector este, perdón, y otro cuadrante enfrentado del sector oeste. ¿Se entiende? No es tan difícil, creo que es una forma. Y ahí monitoreo todos los insectos que estuvimos viendo o que estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y con respecto a la pregunta de que me decías qué monitorear, sí, podés monitorear todo esto que estuvimos viendo, pero no creo que estén produciendo, que tengan un nivel poblacional de que estén produciendo un daño. Lo que ya tenés daño lo tuviste. O sea, si ya hubo algunos que tuvieron algunas poblaciones de insectos que te provocaron un daño, ya el daño lo tenés. O sea, el aplicar alguna medida química ahora no te va a aportar nada y probablemente gaste más plata de los que entonces, si querés monitorearlo para saber qué es lo que tenés en tu lote, para estar precavido el año siguiente, la temporada siguiente, la primavera siguiente, para estar precavido sobre cuáles medidas y qué principios activos usar. ¿Se entiende lo que, mejor dicho, quedó entendido el concepto? Bueno, no hay nadie. Sí, profe, se entendió. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿No? Sí. sí, una consulta. ¿Puede Sí. ser que la cochinilla harinosa, como mencionó, que también están ornamentales, afecte en la parte del pedúnculo floral? Sí. En esos lugares, por ejemplo, yo decía ornamental, en las rosas, en los helechos, en claveles, en jazmines, plantas ornamentales, jazmines, camelias, azaleas,
es probable que encontremos esto. En aquellos lugares, tipo de refugio, digamos en las horquetas o en la unión de los pecíolos con los tallos, y en zonas refugiadas donde el contenido de humedad es un poco mayor al resto de la planta, es muy probable que en esos lugares que son medianamente protegidos, al insecto le sean muy útil y que ahí lo encontremos. Y también puede ser que lo encontremos enterrados en el suelo, puesto que a lo mejor encontró una zona más protegida yendo a ese lugar y alimentándose y produciendo un daño de ese. Sí, pero es muy probable que lo encontremos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, les comento algo. Estén atentos porque la semana que, bueno, el lunes que viene, feriado, no hay clase, creo. Pero el jueves que viene ya les van a avisar, van a poner, no sé si a través del centro de estudiantes o me lo están dando, terminando la forma, pero ya está concretado la charla. Va a hablar la ingeniera Jessica Buco, que fue alumna de nuestra facultad. Está trabajando con la empresa Gensus ¿cómo es? En algodón, en el Chaco. Va a hablar del tema de plagas en algodón y, bueno, manejos de algodón. Es una charla que está concretada entre la facultad y la empresa Gensus, y va a haber la presencia de una gran cantidad de colegas, alumnos, y esperamos la presencia de ustedes también, puesto que es una charla muy, muy importante, tanto para las zonas, para aquellos que viven en el Chaco o para aquellos lugares donde se cultiva algodón, así que va a ser una charla bastante interesante, así que les sugiero que le vamos igual a avisar cuál va a ser el vínculo, porque va a ser también a través de Zoom, y va a ser el jueves que viene a partir de las 15 horas, a las 15 horas. En principio, ese es el horario que se está hablando, así que de igual manera le vamos a estar avisando con anticipación. Así que bueno, si no hay otra pregunta o algo que aclarar, nos despedimos hasta la próxima clase, le vamos a estar avisando. Igual saben que ya, salvo que yo me equivoque, el lunes no hay clase y recién habría el jueves el teórico a la mañana y a la tarde en la charla esta que estoy mencionando. Así que cualquier cosita nos volvemos a ver vía Zoom, y si no, tiene nuestro correo, como siempre les digo, para cualquier consulta que necesiten. Bueno, nos vemos. Profe, preguntan si hay cuestionario en el chat. Me fijo ahora, creo que sí. Me fijo, ya los habilito. Ya los habilito. No se preocupen por ese tema. Ya los habilito. ¿Sí? Profe, gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.